el audio. Ok, hermanos queridos. Hemos estado aprendiendo hace algunos domingos acerca de lo que es la conversión. Un tema muy importante. Gracias al Señor vivimos en una época donde la palabra de Dios está llegando a más lugares y el reino de Dios se sigue extendiendo por el mundo. Pero asimismo como la palabra de Dios y el reino de Dios se está extendiendo, también se están extendiendo las falsas doctrinas y también muchos de los que están en las iglesias no han experimentado una verdadera conversión. Es el propósito de cada uno de nosotros, cuando vamos a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, examinar nuestra vida con relación a la palabra. Y el primer paso de todos es examinar nuestra conversión. He explicado muchas veces ya que muchas personas basan su conversión en experiencias que han tenido. Sin embargo, la base por lo cual nosotros podemos saber si realmente nos hemos convertido, que realmente somos creyentes y vivimos para Dios, es lo que dice la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Podríamos ver que según la Escritura, podríamos ver la conversión de la siguiente manera. Primeramente, Dios llama a las personas por medio de la predicación de la palabra. Es decir, las personas en las cuales Dios obra para que se conviertan, oyen la voz de Dios, pero por medio de la predicación de la Sagrada Escritura. En segundo lugar, como ya vimos la semana anterior, el Espíritu Santo obra produciendo arrepentimiento. Y vimos que el arrepentimiento, aunque es un mandato de Dios para todos los hombres, realmente es una obra de Dios. Y el hombre, para poder arrepentirse, tiene que experimentar esa obra de Dios en su vida, concediéndole el don del arrepentimiento. Dice la palabra en Hechos de los Apóstoles 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y vimos que el arrepentimiento es una obra de Dios en la cual somos capaces de ver nuestro pecado, dolernos por nuestro pecado y comprender nuestra necesidad de salvación. El arrepentimiento es una obra de Dios donde ya no solamente reconocemos que todos somos pecadores, sino que reconocemos nuestra propia miseria. Y eso nos lleva a buscar la misericordia de Cristo. En tercer lugar, el Espíritu obra produciendo fe salvadora, lo cual estudiaremos hoy día. Y en último lugar, la persona experimenta una transformación en su vida o experimenta los frutos de la verdadera conversión. Lo que hoy día vamos a meditar a través de la Escritura es acerca de la fe. El Espíritu Santo, para que alguien se convierta, el Espíritu Santo obra produciendo fe salvadora. Pero note que el título es fe salvadora, porque no toda fe es una fe salvadora. Dice la palabra en Hechos 16:31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta semana estamos muy contentos porque esta semana ya comenzamos el curso de las verdades de salvación para las personas nuevas. Y una de las cosas que los que están tomando el curso pudieron darse cuenta el día sábado que teníamos el repaso, era que la palabra nos enseña que la salvación no es fe más nuestras obras, no es fe más los sacramentos, no es fe más nuestra obediencia, es solo fe en Cristo. Es solo Cristo el que nos salva. No Cristo y nosotros los que nos salvamos. La salvación no es una obra en conjunto entre Dios y nosotros. La salvación es solo una obra de Dios. Pero Él nos llama al arrepentimiento y a la fe, pero aún eso es una obra de Dios. Muy bien. La primera verdad que quiero que aprendamos esta mañana y tratemos de captar bien, y es que la primera verdad es que no toda fe es una fe salvadora. Muchos tienen fe en Cristo, pero no toda fe realmente salva. No estoy diciendo que la fe no salva, la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor Jesucristo dice para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados. Pero ¿qué tipo de fe es la que otorga el perdón de los pecados?
¿Qué tipo de fe es aquella fe que me une a Cristo para recibir los beneficios de Él? Entonces, tengamos claro la primera verdad y examinémonos nuestro corazón delante de Dios. No toda fe es una fe salvadora. Hay fe que no es una fe salvadora. ¿Ok? Entonces, en este punto quiero que me presten mucha atención, bueno, en todo, ¿no? Pero por favor, examinémonos bien. Vamos a ver algunos textos. 1 Corintios 15, del 1 al 2. Perdón, Santiago, a ver. Sí, 1 Corintios 15, 1 al 2, sí. 1 Corintios 15, 1 al 2. Si estamos bien ahí. Aquí el apóstol Pablo está recordándole a los corintios el evangelio que él les predicó. Él escribe una carta a los hermanos de Corintios y les dice: les voy a recordar el evangelio que yo les prediqué. ¿Cuál es ese evangelio que yo les prediqué? Ahí está en 1 Corintios 15. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y mira lo que dice después, en el cual perseveráis, y después dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y después va a decir que ese evangelio que él les predicó fue que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la verdad de que Cristo Jesús murió y resucitó para pagar nuestros pecados, y es el que nos imparte la salvación de nuestra alma, el perdón de los pecados. ¿Ok? El evangelio no es otro mensaje. El evangelio no es el evangelio guardar los mandamientos. ¿Eso es la palabra de Dios? Sí, es la palabra de Dios. ¿Es la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios, pero no es el evangelio. El evangelio tiene que ver con el mensaje que nos muestra la salvación de Dios. Cuando hablamos de que la Biblia es la palabra de Dios, es un mensaje importante, parte del evangelio, pero no es el evangelio. Cuando decimos que debemos congregarnos fielmente y adorar a Dios, eso es palabra de Dios, sí, pero no es el evangelio. Cuando decimos que no debemos adorar imágenes, que no debemos ¿cómo se diga? Embriagarnos, que estaba pensando en embrague, no en lo otro. Eso mismo. Cuando dice que no debemos adulterar, cuando dice que debemos ofrendar, cuando dice que debemos predicar a otros la palabra, eso es palabra de Dios y es la voluntad de Dios. Pero el evangelio es que la única manera de ser salvos es creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que Él resucitó y que Él nos concede el perdón cuando creemos en Él. Ese es el evangelio. Y dice aquí el apóstol que hay algunos, o me está diciendo, voy a decirlo de otra manera, él les va a decir: yo les recuerdo este evangelio en el cual ustedes perseveran. Muchas veces decimos, a veces yo me encuentro con hermanos muy queridos, mayormente en Chile me ha pasado esto, que a veces me encuentro con hermanos: ¿cómo está mi hermano? Bien, aquí perseverando en el evangelio. Muy bien, excelente. ¿No sientes encontrado con personas así? ¿Cómo estoy? Perseverando. Muy bien, hay que perseverar en el evangelio, pero ¿qué es perseverar en el evangelio? Para algunos es, bueno, estoy perseverando en congregarme, en servir a Dios. Sí, está bien. Pero a lo que se refiere Pablo aquí es perseverar creyendo esa verdad. Perseverar en depender de Cristo para mi salvación. ¿Me comprende? Muchas veces, ¿por qué estoy enseñando esto? ¿Y por qué siempre vuelvo al mismo mensaje? No es que predique de lo mismo, pero es que, hermanos, el Señor Jesucristo dijo que toda la Escritura habla de Él. El Evangelio es Cristo, y Cristo está en toda la Biblia. Pero lamentablemente, como ya les compartí a los hermanos que están siguiendo el curso, muchas veces el Evangelio es como la primera clase de discipulado. La primera clase de discipulado es la salvación, el Evangelio. Y después vamos a lo más importante, la oración, ofrendar, congregarse. No, hermanos, el Evangelio no es todo. No es que el Evangelio es la puerta de entrada solamente. El Señor dijo que había una puerta angosta, ¿no es cierto? Pero también dijo que había un camino angosto. Y ese es Cristo. ¿Sabe?
cuando el Señor estaba hablando de que la puerta es angosta y el camino es angosto, no está hablando de las dificultades de obedecer a Dios. Si la salvación no es por obedecer a Dios, es que es difícil depender del Señor. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo confío en el Señor como mi Salvador? Hace algunos años atrás, o hace algunos meses atrás, yo confié en Jesucristo mi Salvador. Pero entonces, ¿por qué hoy día no sigues descansando en eso? ¿Por qué piensas que Dios te va a amar por tu obediencia? Hermano, no quiero decir en ninguna manera que no hay que obedecer, que la obediencia y los mandamientos no tienen valor alguno. Tiene un valor muy grande. Porque si usted obedece, demostrará que es un verdadero creyente. Pero si usted diciendo que es creyente vive en pecado, está demostrando que no es creyente. También la obediencia es nuestra forma de agradecer a Dios, y la obediencia es nuestra forma de vida, y la palabra de Dios es nuestra norma de vida, pero no es por eso que somos amados por Dios. Es porque Él decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo, y porque envió a su Hijo a salvarnos y a perdonarnos. Mi gozo, les hablo ahora como su pastor. Tengo el privilegio y la bendición de dedicarme de lleno al estudio de la palabra, a la enseñanza y al servicio de esta congregación y de las congregaciones que Dios te la va dando. ¿Qué es lo que debe ser mi causa de gozo? Que la iglesia esté creciendo, que hay muchas personas nuevas, que Dios me está usando. Claro que son motivos de gozo, ¿no es cierto? Pero no es esa la razón por la cual yo debo sentirme bien delante de Dios. Yo sé que Dios me ama. Yo sé que yo voy a estar en día en la eternidad por Él. No por lo que ocurra en mi ministerio. Es porque Cristo pagó por mis pecados. Eso es perseverar en el Evangelio. Perseverar en depender de Cristo. Volver a Él una y otra vez. ¿Por qué creen que el Señor instituyó la cena del Señor? ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Todas las fiestas que se establecieron, la fiesta de la Pascua, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, pusieron un monumento. Y todo eso, la palabra decía, mañana para cuando tu hijo te pregunte, ¿qué es esto? Tú le responderás, fuimos esclavos en Egipto, pero el Señor nos rescató. Todo el propósito que tenían las ceremonias, los monumentos del Antiguo Testamento era recordar una y otra vez. Pasaran 20 años, pasaran 40, pasaran 100, 200, 300, 400, 500 años. Ellos tenían que volver la mirada atrás y recordar que un día fueron esclavos, pero el Señor los liberó. ¿Por su obediencia? No, por su gracia. Nosotros tenemos, a través de la cena del Señor, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, estamos volviendo a recordar que la razón por la cual somos aceptados, somos amados, por la cual seremos salvos es porque Cristo pagó por nosotros. Y por eso es que el próximo domingo vamos a hacer una actividad especial, y ya vamos a hablar de eso al final del culto. Entonces, este es el punto. ¿Qué dice aquí el apóstol? Dice que el evangelio que yo les he predicado a ustedes, le dice Pablo a los Corintios, ese evangelio en el cual perseveráis, por el cual si retenéis la palabra, esa palabra del evangelio, si la retenéis, seréis salvos. Si no creísteis, en vano. Entonces aquí está diciendo que hay la verdadera fe. Es una fe que permanece creyendo este mensaje, que retiene esa palabra. Que si nosotros perseveramos creyendo esa palabra, seremos salvos. Y no está diciendo aquí que nosotros tenemos que perseverar para ser salvos. Está diciendo que si nosotros realmente permanecemos creyendo este mensaje, realmente tenemos una fe salvadora. Si no permanecemos, creímos en vano. Es decir, tuvimos una fe vana. Entonces hay clases de fe. Aquí el apóstol está diciendo que hay dos, o podríamos deducir aquí, que hay dos tipos de fe. Una fe que salva y una fe vana. La fe que salva es aquella fe que permanece creyendo este mensaje. La fe vana es aquella que no retuvo la palabra, que no perseveró, por lo tanto fue una fe que no salvó. Realmente no fue una verdadera fe. ¿Cuántas personas hemos conocido que han confesado creer en el Señor, pero luego se apartan de Él? ¿Pero qué es apartarse de Dios? Es que hay algo que yo quiero que entendamos. Hay muchas ideas equivocadas en nuestro pensamiento de lo que es la vida cristiana. Hay personas que pueden pasar años, no digo días, no digo meses, no
No digo un domingo que no pueda venir porque tiene que ir a visitar a un familiar o le tocó trabajar. Estoy hablando de personas que años pasan sin congregarse. Pero ellos dicen que adoran a Dios y tienen una relación personal con Él. No es así. No es así como la palabra dice. Hermano querido, no podemos, nunca se olvide esta verdad. Nunca podemos separar a Cristo de su iglesia. ¿Usted podría separarme a mí de mi esposa? ¿Sería correcto que usted me separara a mí de mi esposa? No, dice la palabra. Por eso Dios aborrece el divorcio. Dios repudia el repudio. Porque quebranta el propósito del matrimonio, que es la unidad. Y hay que esforzarse por esa unidad. Y hay que esforzarse por amar, por tener misericordia, por tener paciencia. Porque Cristo lo hace con nosotros todo el tiempo. Pero muchos separan a la iglesia de Cristo y no es así. La fe verdadera es una fe que permanece en este mensaje. Pero este mensaje del Evangelio, ¿qué es? ¿Por qué digo esto? En el día de hoy hay muchas personas que dicen creer en el Señor, que dicen que Cristo ha perdonado sus pecados, pero no les sirven, no le obedecen, no andan en sus caminos y otra cosa más, no aman a su iglesia. Por eso no se interesan por ella. O la aborrecen o la desprecian, ¿no? Hay tanta gente que dice, no, siempre tenemos algo bueno, pero la iglesia no es otra cosa. ¿Sabe qué, hermano? La iglesia es algo maravilloso porque son los redimidos por Cristo. Permanecer en el Evangelio es creer este mensaje y recibir los beneficios y el cambio y la transformación que ese mensaje provoca. El mensaje del Evangelio cambia el corazón de los hombres. El mensaje del Evangelio nos une a la familia de Cristo. Por lo tanto, permanecer en el Evangelio es permanecer en la palabra, es permanecer también ahí sí en la obediencia, permanecer en la iglesia, porque permanezco en Cristo. Y yo estoy unido a Cristo y a todo lo que está unido a Él. Y yo creo todo lo que Él cree y amo todo lo que Él ama. Si tú dices que crees en el Señor, estás diciendo que tú estás unido a Cristo. No puede ser diferente. Pero en ese proceso estamos, de aprender a ser como Cristo. Pero entonces hay una fe que salva y una fe que no salva. Según este texto, si nosotros permanecemos en este mensaje, creyendo en Él y recibiendo los beneficios de Él, tenemos una fe verdadera. Pero alguien que aunque haya confesado antes creer en Cristo, haya confesado este mensaje, creerlo, pero no permanece en Él y no se ve que está siendo transformado por Él, entonces no tiene una fe verdadera, sino que, como dice el apóstol Pablo ahí, creyeron en vano. No tuvieron una fe verdadera. Tuvieron una fe sin valor, eso es algo vano, sin valor, sin poder, sin eficacia. Una fe vana. En segundo lugar, también Santiago nos habla acerca de una verdadera fe y una falsa fe. Vamos a Santiago capítulo 2, versículos 18 al 20, estimados hermanos. Examinémonos a la luz de la palabra. Santiago capítulo 2, versículos 18 al 20. Santiago estaba enseñando a los creyentes que nosotros debemos amar verdaderamente a nuestros hermanos. Y al igual como dice el apóstol Juan en su primera carta, nuestro amor hacia los hermanos no debe ser de palabras, sino de verdad. Pero Santiago aquí une los hechos a la fe. Por ejemplo, alguien podría decir que cree en la Biblia, pero no cree que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Podemos separarlo? ¿Podemos separar a Dios de su palabra? No. Así tampoco podemos separar a Cristo de su iglesia, y así tampoco podemos separar la fe de los resultados de la fe. Nadie puede decir que tiene una verdadera fe si esa fe no provoca nada en su vida. Y eso es lo que dice Santiago. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Tú me dices que tú crees, pero mira, yo te muestro mis obras, mis buenas obras. Muéstrame tu fe sin tus obras
y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es como el diálogo entre dos personas. Uno dice yo creo y otro dice, bueno, yo tengo una vida transformada, por así decirlo, unas buenas obras. Pero tú dices que crees, pero no tienes buenas obras. No hay. Entonces tú me muestras tu fe sin tus obras, porque no hay buenas obras. Pero yo te mostraré la fe que tengo. ¿Cómo te la muestro? No solo diciendo que tengo fe, sino que mis obras muestran la fe que yo tengo. ¿Ve que eso es importante? Una cosa es decir algo y otra cosa es realmente creerlo. Cuando lo creemos realmente, eso se hace una realidad en nuestra vida. Si le conté el caso de una persona, ¿se acuerdan la semana anterior o cuándo fue? Perdónenme si repito las anécdotas. No tengo muchas anécdotas. Soy medio pobre en ese sentido de anécdotas. Pero bueno, tengo la misma anécdota de siempre. Pero siempre me acuerdo de un hermano que vino el primer día y dijo, pastor, a mí me encanta la puntualidad. Y el próximo domingo llegó atrasado. Una cosa es decir algo y otra cosa es realmente creerlo, vivirlo. A mí me encanta mi familia, no pasas nunca tiempo con ellos. No, si yo amo a mis hijos, son lo máximo. Sí, pero los domingos te vas a jugar vóley con tus compadres en vez de salir con tus hijos. ¿Me comprende? Entonces una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que realmente creemos, vivimos, lo que somos. Entonces mira lo que dice aquí, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, ahora, este texto hay que aclararlo porque muchas veces se malinterpreta diciendo que la salvación es por fe más obras. Entonces, miren, la ecuación no es así. La ecuación no es fe más obras es igual salvación. Lástima que no tenemos el proyector, si no haría la ecuación gráfica ahí. La ecuación no es fe más obras es igual salvación. La ecuación es fe más Cristo es igual salvación. ¿Me comprenden? Pero la ecuación es, mire, no es fe más obras igual salvación. La ecuación es fe más Cristo es igual obras. ¿Me comprenden? Las obras no acompañan a la fe para alcanzar salvación. Las obras acompañan a la fe como resultado de ella. Las obras no son el medio para alcanzar salvación juntamente con la fe. Las obras son la muestra, lo que demuestra la calidad de esa fe. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Entonces, lo que está diciendo es que hay una fe muerta. Y esa fe muerta es una fe que no va acompañada de obras. Es una fe que no da como resultado obras. ¿Me comprenden? ¿Por qué se le llama muerta? Porque ¿qué puede hacer un muerto? ¿Ha conversado usted con un muerto? Qué aburrida conversación. ¿Ha tratado de comer con un muerto? ¿Puede? Alguna gente le lleva comida a los muertos, ¿no? Le llevan al cementerio. ¿A dónde estará para acá? Bueno, ¿dónde está el cementerio también? Entonces, una persona muerta no puede hacer. ¿Qué puede hacer? Nada. Una fe muerta, ¿qué produce en la persona? ¿Qué produce? Ve que no tiene que ver con la fe más las obras, sino tiene que ver con lo que produce las obras. No está hablando, las personas que piensan que la salvación es por fe más obras están diciendo que la fe puede existir sola y necesita ser acompañada de obras. No, la palabra está diciendo que de la fe procede, destila. El producto de la fe es las obras. ¿Quedó claro? Entonces aquí viene el punto. Aquí está diciendo, y lo que venía diciendo antes el apóstol, es que ¿qué vale que nosotros veamos a un hermano desnudo y le digamos, anda, vístete, caliéntate? Si no le damos para el mantenimiento. Y ahí comienza a hablar acerca de que la verdadera fe va acompañada y da como resultado las obras. Entonces, aquí viene el punto. Cuando decimos que hay que creer para ser salvo, eso es lo que enseña la palabra. Pero la palabra nos enseña que la verdadera fe dará como resultado buenas obras. Ese es el valor que tienen las buenas obras.
Muchas veces cuando predicamos el Evangelio, como dice la Escritura, podemos ser malinterpretados, pensar que nosotros estamos diciendo que no importa lo que tú hagas, peca tranquilamente, porque si quieres en el Señor, serás salvo igual. No, eso no es lo que enseña la palabra. Muchas veces también cuando nosotros enseñamos acerca de la seguridad de la salvación, se nos malinterpreta y dicen, ustedes los que creen en la seguridad de la salvación, entonces se puede pecar tranquilamente. No, estamos diciendo que la salvación es algo seguro. Si creemos en el Señor, podemos tener la seguridad de que seremos salvos. Pero, ¿qué creer? ¿Qué fe es la que nos da esa seguridad? Es esa fe que como de resultado dará buenas obras, que como resultado dará un cambio de vida, que como resultado se verá en una obediencia, en una entrega, en una consagración cada día más a Cristo. Entonces, ¿qué tipo de fe es la fe que salva? Hay muchos que dicen creer en el Señor, pero sus obras manifiestan lo contrario. Una verdadera fe es una verdadera fe que permanece en la palabra, permanece en esta verdad, permanece creyendo y dependiendo de Cristo siempre y de su obra. Y es una fe que da como resultado un cambio de vida. Si tú no has experimentado un cambio de vida, si tú no has experimentado una transformación, si Dios no te está santificando, si no tienes mayor amor por Él y por tus hermanos, entonces no tienes una verdadera fe. Cuidado, nuestro corazón es engañoso. Y yo creo que todos los que estamos aquí podríamos decir, yo creo que tengo una verdadera fe. Cuidado porque las buenas obras, las cuales Dios hace en nosotros, son muy parecidas a las buenas obras que hacen los mundanos también. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos a dos personas ahí. Dos hombres. Digamos que estos dos hombres tienen un buen matrimonio. Que estos dos hombres alimentan a sus hijos y trabajan duro para alimentar a su familia y para educarlos. Tenemos que estos dos hombres no tienen deudas. Tenemos a estos dos hombres que son buenos ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia entonces? Muchos, por no notar la diferencia, es que se han apartado de la fe diciendo, pero no se necesita creer en Dios para ser buena persona. ¿No es cierto? ¿Sabe cuál es la diferencia? En que uno lo hace, los dos quizás lo hacen por amor a sus familias y porque piensan que es lo correcto, pero la diferencia es que uno lo hace por amor a Cristo. ¿Ve la diferencia? La diferencia del creyente no es solamente, o la obra que Dios hace en el creyente, no es solamente que mi forma de vivir cambia en beneficio de mi prójimo. Hasta los mundanos aman al prójimo. Hasta hay personas que no creen en Dios, que ni siquiera son cristianos, y son filántropos, y aman más, y hacen más cosas buenas para el prójimo que nosotros. ¿Cuál es la diferencia entonces? Es que el creyente puede amar a Dios, que es lo más importante. Y este es el punto. Amar a Dios con todo el corazón. Vivir para Él. Honrarle a Él. Sentirnos tristes cuando le ofendemos a Él. Considerar a Él, obedecerle y amarle a Él primero, antes que cualquier otra persona. ¿Me doy a entender? El amor del creyente, la transformación del verdadero creyente, se muestra en que primeramente enfoca su vida hacia Dios y obviamente también al prójimo, pero después de Dios. Esa es la diferencia. Todos los que estamos aquí, yo puedo decir lo poco que le conozco, a uno le conozco más que a otros, que todos somos buenas personas. Sí, somos buenas personas para con los demás, pero ¿realmente amamos a Dios? ¿Realmente Él es el centro de nuestra vida? ¿Realmente vivimos para agradarle? Eso es un creyente, ¿me comprende? Entonces, primeramente, detengámonos aquí en este punto y reflexionemos. ¿Cómo evaluamos nuestra fe? ¿Cómo sabemos si tenemos una fe verdadera? Cuando comparamos nuestra fe con lo que dice la palabra. Cuando nuestra fe se trata de descansar en Cristo para el perdón de mis pecados. ¿Cuándo? Cuando me convertí y toda mi vida yo descanso en Él. Permanezco en esa dependencia, permanezco en esa confianza continua de que yo estoy con Dios y estaré con Dios. Soy salvo y seré salvo, por así decirlo,
Porque yo dependo de Cristo para la salvación, para mi vida, para poder obedecerle, para poder agradarle. Dependo de Cristo. Y la segunda es que yo tengo una verdadera fe cuando esa fe ha provocado una transformación en mi vida. Cuando esa fe realmente da como resultado esas buenas obras. Cuando realmente Dios produce en mí aquello que no era capaz de hacer por mi propia voluntad. Cuando encuentro deleite en su palabra. Cuando quiero vivir para Él, agradarle a Él y considerarle a Él como la prioridad de mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunos teólogos que han investigado acerca de cuáles son los elementos de la verdadera fe. Y el famoso teólogo R.C. Sproul, que ya está con el Señor, él enumeró cuatro cosas que contiene la verdadera fe. Mire, pero ojo, que tienen que estar las cuatro. La primera es el contenido. A veces decimos tienes que tener fe, pero ¿fe en qué? Usted no se salva por tener fe. Usted se salva por poner esa fe en Cristo. ¿Me comprende? El contenido, las cosas que creemos, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el Salvador que Dios ha provisto. Este contenido de la verdadera fe procede de la Escritura, de lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra necesidad de salvación y de lo que ella dice acerca de Cristo como el único mediador. No en nuestras propias ideas o pensamientos. Tampoco es una fe por el hecho de tener fe sin contenido. Lo que dice Pablo, o declara el Evangelio que es el predicado, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, primeramente, ¿qué debe tener la verdadera fe? El contenido correcto. Creer que Jesucristo solamente es el que le salva. Alguien puede decir, yo tengo fe en el Señor y no creer que Jesucristo le puede salvar. No tiene una verdadera fe. Alguien puede creer en un Cristo que le puede salvar, pero que no es Dios, como los testigos de Jehová y otras sectas. Eso no es una fe que salva. La fe que salva es una fe que cree en Cristo como Él se revela en la Escritura, no como nosotros pensamos que es una fe basada en la palabra de Dios. En segundo lugar, convicción. La palabra dice en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una fe salvadora tiene que creer que el mensaje contenido en el Evangelio es verdadero. Dice que la noticia del Evangelio es verdad. ¿Es verdad que Cristo vino a salvar a los pecadores? Sí, es verdad. Convicción. Creo que es verdad, pero no es suficiente. Aquí viene el tercer contenido de la fe salvadora. Es una confianza personal. Y ahí viene la diferencia. Alguien puede creer que el mensaje del Evangelio es verdad y aún así no ser salvo, porque la fe salvadora es una confianza personal en Cristo. Muchos dicen, claro, Cristo es el Salvador. No, para ser salvo hay que creer que Cristo es mi Salvador. ¿Cristo murió por nosotros? No, Cristo murió por mí. Esa es la confianza personal. Dice, no es un mero conocimiento intelectual, sino que es una fe personal que descansa en Cristo para su salvación. Santiago decía, ¿tú crees que Dios es uno? Hasta los demonios creen y tiemblan. La confianza personal tiene que ver, permítanme, con ver a Cristo como aquello que yo necesito. Confiar, apropiarme de la salvación. Esa es la diferencia de nosotros con Satanás. Satanás y sus demonios creen que Jesús existe. ¿Usted cree que no? No, ellos sí creen. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice, ¿no es cierto? Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, sí. Incluso hasta de alguna manera reconocen su autoridad. ¿Se acuerda cuando le dicen los demonios, yo sé quién eres, el Hijo del Altísimo? Ellos saben quién es Jesús. Pero otra cosa es creer en Él para la salvación de nuestra alma, ¿me comprende? Es una confianza personal. Y ahí viene, perdónenme, se me desordenaron los apuntes. Muy bien. Y en último lugar,
Primero, el contenido. Segundo, la convicción. Tercero, confianza personal. Y cuarto, afecto. Parte del ingrediente de la fe verdadera es el afecto. Una persona que no ha sido regenerada, que no ha sido transformada por Dios, no quiere venir a Cristo. Está en enemistad con Dios. Por lo tanto, no desea a Cristo, aborrece a Cristo, desprecia a Cristo. ¿Sabe? Esto yo lo puedo ver muy claramente cuando predico el Evangelio en la calle. Hace tiempo no lo hago. A veces estoy predicando el Evangelio en la calle y la gente se molesta cuando uno habla de Cristo. ¿Cuántas veces hemos estado en un velorio? A mí me encanta predicar en un velorio. Es más, me he encontrado con gente que me conoce porque me ha visto en un velorio predicar. A mí me encanta predicar en los velorios porque es una buena oportunidad para presentar el mensaje. Pero ¿saben lo triste que pasa muchas veces? Y lo digo con todo respeto. A veces estamos en un velorio de alguien, de algún familiar, y está alguien dando el rosario. Toda la gente repite el rosario, 1, 2, hasta 100 veces, ¿no? Saben repetir. O el cura está hablando. Y después me paro yo con la Biblia y comienzo a hablar y la gente comienza a hablar entre ellos. Se paran, se ponen a fumar. Que yo muchas veces he tenido que llamar la atención y decir, o sea, cuando una persona está hablando, sea lo que sea, por educación debemos hacer silencio, aunque no estemos de acuerdo, ¿me comprenden? Y muchas veces he tenido que enfrentar eso. ¿Sabe por qué? Y mucha gente comienza a hablar el Evangelio, se levantan y se van. Y son personas que dicen ser cristianos. Son personas que dicen yo soy católico. Se supone que el catolicismo es algo cristiano, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque en el corazón de una persona que no está transformada no hay un amor por Cristo. Hay un rechazo por Cristo. Entonces una verdadera fe es una verdadera fe que anhela, que necesita a Cristo. Como dije anteriormente, los demonios creen y hasta reconocen la autoridad de Cristo, pero los demonios la aborrecen a Cristo. Los demonios repudian a Cristo. Los demonios no quieren aceptar su autoridad. Y eso es alguien que no conoce al Señor. Por más que la persona diga yo acepté al Señor, por más que diga yo me bauticé, por más que diga yo fui miembro de una iglesia, si no amas a Cristo, si no aceptas su autoridad, no estás creyendo en Él. No estás creyendo en Él. Dice la palabra de Dios en Mateo 13, 44 al 45. Además, el reino de los cielos es semejante, dijo el Señor, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, para que nadie lo vea, y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader de perlas que encontró una perla preciosa y vendió todo lo que tenía para comprarla. Así es Cristo para aquel que realmente cree en Él. Es alguien tan valioso que no duda en ir a Él. Es alguien que ha comprendido su necesidad de Cristo y va a Él con todo el corazón. Le necesita, le desea, le anhela, lo ama, lo quiere. Esa es una verdadera fe. ¿Me comprendes? No es una apatía, y muchos dicen yo acepté al Señor, pero tiene una apatía por Cristo. Hermanos, mire, el aborrecimiento, una forma de demostrar que no se ama a Cristo, es la apatía hacia Él. Hay personas que dicen creer en el Señor y no le rechazan a Cristo, no lo repudian, pero tampoco le aman. Solamente hay dos estados. O amas a Cristo realmente, o no le amas. Tú puedes manifestar que no le amas rechazándole, repudiándole, o tan sencillamente siendo indiferente o apático hacia Él. Qué tristeza me da, hermanos. Lo digo como una persona a la cual Dios ha llamado a predicar la palabra, que muchas veces encuentro tanta apatía por Cristo. Hay personas que a veces son creyentes y ni siquiera se puede conversar de la palabra con ellos. ¿Cómo pueden decir que creen en el Señor? Mira, déjame decirte algo. ¿Cómo puedes decir que tú viste tu condición de pecador o pecadora? ¿Cómo puedes decir que tú un día entendiste que estabas perdido, que te ibas al infierno? ¿Cómo pudiste comprender? ¿Cómo tú puedes decir que tú pudiste comprender que estabas perdido y que merecías el castigo y te sentías mal por tu pecado y que te refugiaste en la gracia de Cristo para luego no amarle?
para luego no querer aprender de Él. No, no me digas eso. Alguien que verdaderamente experimentó la gracia de Cristo nunca se apartará de Él. Alguien que verdaderamente fue perdonado de toda su maldad, seguirá a Cristo, vivirá por Él, será lo más importante, porque le perdonó, porque le limpió, porque le lavó, porque le amó cuando era un vil pecador. Pero eso no es el cristianismo que vemos hoy. Eso no es el cristianismo. Tenemos un cristianismo apático a Cristo. Nos gusta la alabanza, nos gusta la iglesia, nos gusta cantar, nos gusta aplaudir, nos gusta comer. Nos gustan las historias que cuenta el predicador, pero no nos gusta Cristo. Que si no tuviéramos esa música, que si no tuviéramos ese lugar bonito, que si no tuviéramos la comodidad, que no tuviéramos las pistas, las canciones, ¿cuántos vendrían a Cristo? ¿Cuántos seguirían alabándole? ¿Cuántos de ustedes estarían aquí alabándole a Dios si tuviéramos que estar las 2 horas de pie porque no tuviéramos sillas? Si no tuviéramos posibilidad de cantar, así como vienen las cosas, ¿no? Si se nos pidiera otra vez reunirnos, no vamos a aguantar. Yo no voy a aguantar y no aguantamos un año. Nosotros como iglesia no aguantamos un año sin reunirnos presencialmente. Si otra vez nos prohíben reunirnos y tuviéramos que buscar la manera de reunirnos por amor a Cristo, ¿cuántos lo harían? Por eso que estas cosas que están sucediendo para nuestro bien suceden, para purificar a su iglesia. Muchos en el camino se han quedado. Muchos que estaban ahí, fervorosos, ni siquiera están aquí para poder dar gracias al Señor, porque les ha dado la vida este tiempo. La verdadera fe es una fe que ama a Cristo. ¿Qué es entonces la verdadera fe? La verdadera fe entonces es una dependencia total en Cristo. Es descansar en Cristo, confiar en Él, descansar en Él tal como Él se nos presenta en la palabra para la salvación de nuestra alma. Confiar en Cristo es descansar en Él. Descansar en Él, ¿cuánto tiempo? Desde el momento que te conviertes, por toda tu existencia, por la eternidad, descansaremos en Él. ¿Sabe quién estará en el cielo? ¿Sabe por qué el cielo será hermoso? No por las calles de oro, mar de cristal y tanta cosa, no. Sino porque Cristo estará ahí. Y estará, dice, una de las visiones que tiene Juan en el Apocalipsis es que vi a un cordero como inmolado. Dice que vio un cordero como que había sido inmolado. Es decir, vio un corderito que tenía las marcas de que había sido sacrificado. ¿Quién es ese corderito que tiene las marcas? Nuestro Señor Jesucristo. Conservará por toda la eternidad, escúcheme, nuestro Señor siempre fue Dios, pero no siempre fue hombre. Siempre fue Dios, Él es eterno, siempre existió. Cuando vino a la tierra y nació de la Virgen María, Él adquirió una naturaleza humana. Pero ¿sabe qué? Él no perdió ni perderá su naturaleza humana. Él desde que vino a la tierra para siempre será Dios hombre. En el cielo dice que tendrá las marcas, porque todavía será hombre. Obviamente nunca dejó y dejará de ser Dios. Pero nosotros estaremos con Él y podemos ver las marcas, y Él mismo, el Señor mismo, será un recordatorio constante de que viviremos por la eternidad con Él, gracias al sacrificio que hizo en la cruz. Confiar en Cristo es descansar en Él para la salvación de nuestra alma, para vivir para Él, para obedecerlo, para ser santificado. Es una dependencia total en Él. Vamos a leer 2 textos y con eso vamos a culminar esta mañana. Gálatas 2 del 15 al 16, por favor. Gálatas 2 del 15 al 16. Dice la palabra, hablando el mismo apóstol Pablo, un judío extraordinario, tenía una obediencia tremenda hacia la ley de Dios porque era fariseo. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley.
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sabe cuál era el problema de los judíos? Es que ellos tenían metido en su mente y en su corazón que su obediencia a la ley les iba a dar salvación. Por eso era difícil para un judío convertirse. Por eso en una ocasión el Señor les dice a los judíos, y especialmente a los fariseos, a los muy religiosos, les decía, los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino. Porque ellos eran los primeritos que se arrepintieron y reconocieron que eran pecadores. Pero los judíos, por causa de su vida, una vida estrictamente obediente a la ley, pensaban que ellos eran justos delante de Dios. Y aquí el apóstol está diciendo, nosotros judíos de nacimiento, reconocemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Por así decirlo, renunciamos a confiar en nuestra obediencia a la ley para descansar solo en Cristo para nuestra salvación. Mira, tú no puedes descansar en Cristo para la salvación de tu alma si tienes algún gramo de confianza en ti mismo. No puedes confiar en Cristo y confiar en ti a la vez. O decídete, o depende de tu obediencia para ser salvo, o depende de Cristo para ser salvo. El problema es que si depende de ti, nunca serás salvo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo claramente que el hombre es justificado por la fe en Cristo sin las obras de la ley. Porque no es por tu esfuerzo que eres salvo, es por descansar en Cristo. Y el último texto está en Hechos 15 del 10 al 11. Hechos 15 del 10 al 11. Hechos 15 del 10 al 11. Aquí tenemos el famoso concilio de Jerusalén. El primer concilio, el primer sínodo de la iglesia. En una época donde el evangelio se estaba extendiendo en los países y en las ciudades gentiles, donde muchos que no eran judíos venían a la fe en Cristo, hubo un problema. Los creyentes judíos pensaban que los gentiles, para poder ser salvos por Cristo, tenían que someterse a los mandamientos de la ley, a las tradiciones, a las fiestas, a las ceremonias, a la circuncisión, etc. Entonces se reunió en Jerusalén, se reunieron todos los líderes de la iglesia, los apóstoles, junto con los ancianos, el primer concilio. Y dice que se reunieron a debatir qué era lo correcto. Y entonces ahí ellos entendieron que no debían forzar o no debían imponer a los gentiles que se sujetaran a las tradiciones judías para ser salvos, porque la salvación es por fe y no por las obras. No es por ser judío que alguien será salvo, no es por circuncidarse, es por Cristo. Entonces, Hechos de los Apóstoles 15, versículos 10 al 11, él dice aquí, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué tratan de imponerle estas tradiciones, estos reglamentos a los judíos que ni siquiera nosotros los judíos hemos podido cumplir? Ni siquiera nuestros padres pudieron cumplir. Y ahora queremos poner esta carga pesada en nuestros hermanos gentiles. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Antes, por medio de la gracia del Señor Jesús, creemos que por medio de la gracia de Cristo seremos salvos. Entonces aquí viene el punto. Una verdadera fe es descansar en Cristo, reconociendo toda mi indignidad y esperando de Él que tenga misericordia y que transforme mi vida. Pero esa confianza es una confianza verdadera y poderosa, que algo ocurre cuando confiamos en Cristo. Y antes de eso, por obra de Dios, Él transforma nuestra vida. Ya hemos de hablar acerca de los frutos de la verdadera fe. Pero quedemos con este pensamiento. Y quiero que nos pongamos de pie, por favor, para terminar con una pregunta que esperamos que cada uno pueda meditar en su corazón. La pregunta que quiero hacerte esta mañana es: ¿estás seguro que tienes una verdadera fe? Estamos aquí para examinarnos. No venimos a escuchar la palabra con una vida perfecta. Venimos a escuchar la palabra porque necesitamos ser transformados. Porque nuestra vida necesita ser transformada
y porque nuestra fe necesita ser purificada. La fe pura es una fe que solo descansa en Cristo. Si le añadimos algo, ya deja de ser pura. ¿Cuántos de ustedes tomarían agua del inodoro? Pero ¿qué pasaría si tú tomaras un vaso de agua limpia y le pusieras una gotita de agua del inodoro? ¿Te la tomarías? No te la tomarías porque ya no sería agua pura. Por más poquito que sea la contaminación, ¿no es cierto? Ya se transforma en algo impuro. Una fe pura es una fe que descansa en Cristo y no tiene ni un gramo de confianza en uno mismo. Es una confianza que ama a Cristo, que necesita a Cristo, que reconoce su indignidad. Es una confianza acompañada de arrepentimiento. Es una confianza basada en la palabra y es una confianza que transforma nuestra vida. ¿Tienes una verdadera fe? ¿Has descansado en Cristo realmente? Si no es así, todavía hay tiempo de confiar en Él. Les voy a contar mi testimonio. Por muchos años yo no sabía ser un verdadero creyente. Yo era jovencito, tenía 16 años, 15. Y yo no sabía si realmente me había convertido. Yo no sabía si realmente me había arrepentido de verdad o no. Y un día escuché una predicación de Adrian Rogers. Y Adrian Rogers tuvo el amor que vale, ¿no? Él tuvo el mismo problema que yo. Y fue lindo lo que él dijo. Decía en el programa. Ustedes pueden escuchar en algún momento, como están repitiendo los programas. Y él decía, Adrian Rogers, hubo un tiempo donde yo no sabía si era un verdadero creyente. Pero un día dije, Señor, yo no sé si realmente creía en ti, pero ahora yo creo. Y eso es lo que yo hice. Estando en una conferencia en un lugar que se llama, una ciudad que se llama Talca, en Chile, una conferencia que se hace para estas fechas, 2 días en el año se hace en esa ciudad, después nosotras. Una conferencia hermosa. Llegamos tempranito y la iglesia, varias iglesias de esa ciudad se unían a esperarnos con el desayuno. Todo el día comíamos conferencias. Después almuerzo, conferencia y en la tarde también. Y en la noche a los jóvenes nos mandaban a un internado a dormir. Y los matrimonios iban a las casas de los hermanos que ya los recibían. Y ahí yo hablé con un joven amigo. Y él me ayudó a mí cuando yo no tenía seguridad en mi salvación. Perdónenme. Y él me dijo, Claudio, no importa, lo importante no es si tú creíste en el Señor Jesús. Lo importante no es si ese día que tú aceptaste al Señor fue de verdad o no. La palabra dice, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Tú tienes que estar preocupado si en el día de hoy tú crees en el Señor. Y eso es lo que yo quiero decir esta mañana. No nos engañemos. No pensemos que porque un día repetimos una oración, pasamos al frente, o porque nos bautizamos, todo está bien. Tenemos que estar seguros que realmente creemos en el Señor. Tenemos que estar seguros que realmente le amamos, que realmente vivimos para Él, que realmente esa fe ha provocado un cambio en mi vida. Si no estamos seguros, díselo al Señor y dile, Señor, yo quiero tener una verdadera fe. Acuérdate de que Cristo murió y resucitó y que Él está listo para darnos el perdón, la salvación y la seguridad. Solo tenemos que descansar en Él. Quiero invitarte a que descanses en el Señor. Y no importa si tú ya tienes esa seguridad. Sí, yo creo que sí me arrepentí verdaderamente. Pero quiero invitarte a que igual descanses en Cristo. A que entiendas que tú eres valioso porque Cristo te amó. Porque Cristo te perdonó. Pero también quiero animarte a que tú seas honesto. Y que veas si en tu vida no hay cambios. O si sigues amando el pecado. Te arrepientas verdaderamente y vengas a Cristo. Sea como sea, todos necesitamos hoy día venir a Cristo y descansar una vez más en Él. Amén. Oremos.